Bueno, entonces vamos a continuar hoy, pues este recorrido que es un recorrido básicamente diacrónico. Vimos el justnaturalismo, recuerden ustedes, en sus diferentes versiones. Les recuerdo el justnaturalismo antiguo, que tiene dos grandes modelos, el platónico y el aristotélico. En la Edad Media, el justnaturalismo o derecho natural tomista para los católicos de Santo Tomás, ¿sí? Recuerden que no todos son católicos y no todos son cristianos tampoco. Entonces, para los católicos, Santo Tomás, para los que no son, Tomás. Y después, ya ahí tendríamos tres modelos de derecho natural antiguo y medieval. Y después, el justnaturalismo temprano moderno. Ahí vimos a Spinoza, que plantea, digamos, vamos a ver hoy la importancia también de Spinoza para Marx, que plantea, digamos, una teoría del derecho natural bastante revolucionaria, que en cierta forma retoma y recoge pues lo más disruptivo de ese derecho natural antiguo y medieval, y posteriormente lo que se conoce como la teoría del contrato social, que se va conformando a partir de Hobbes, y que el liberalismo, con Locke, con la lectura que el liberalismo hace de Rousseau, que no es propiamente liberal, sino republicano, y Kant, digamos, terminan redondeando esa postura justnaturalista temprano moderna, modernidad temprana se lo denomina. Después de la Revolución Francesa, siglo XIX, será la modernidad tardía. Entonces, digamos que habíamos cerrado con el modelo de Kant en cierta, digamos, vamos por extensión el de Hegel, que no vimos, hoy vamos a pasar por Hegel un momento. Y, por tanto, cronológicamente, mediados del siglo XIX, Kant finales del siglo XVIII, Hegel comienzos del siglo XIX, la siguiente apuesta y propuesta es la del marxismo. Ahí entonces vamos a ubicar, digamos, este segundo paradigma de la discusión clásica y vamos a ver, pues, cuál es básicamente el planteamiento de Marx. Tenemos este texto de Pachucanis, quien elabora una teoría general del derecho y el marxismo, porque propiamente, digamos, Marx no desarrolla una teoría del derecho, la sugiere, digamos, se infiere de sus planteamientos, pero no hay una teoría como tal que él hubiera dicho, así como desarrolla una teoría económica, ¿sí? Una teoría de economía política sobre el capital. Marx no desarrolla una teoría del derecho, pero indudablemente en su planteamiento hay elementos de los cuales se va a servir precisamente Pachucanis posteriormente para redondear y concretar una teoría del derecho. Entonces vamos a ver este derecho como alienación e ideología, ¿sí? En Marx. Recordemos que estamos en el contexto a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX de lo que se conoce como la escuela de la exégesis, que se deriva de, del famoso Código Civil francés, de lo que bueno, se llegó a conocer como el Código Napoleónico. Recuerden y no se les olvide, porque
sobre esto volveremos reiteradamente. Eh, Separar derecho y moral, como separar derecho y política, es la falacia más estúpida que le puede uno escuchar a un abogado y a un profesor de derecho. La más estúpida. Y el Código Civil es el ejemplo, digamos, más elocuente de la íntima relación derecho-política, por no decir derecho moral. El Código Civil, el Código Napoleónico, la Revolución Francesa y Napoleón pudo ser derrotado, pero dejó sembrado el Código Civil por toda Europa. Y a partir de ahí es que la modernidad tardía se va a caracterizar por el Código Napoleónico, por el Código Civil. Eso que ustedes a veces le escuchan decir así, y le van a escuchar decir a sus profesores privatistas, como que el derecho privado es lo más jurídico, provino de la Revolución Francesa, por lo tanto, provino de un acto político. ¿Sí? El Código Civil fue el instrumento y el proyecto societal de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII. Tiene toda la carga política del proyecto de la burguesía revolucionaria. El Código Civil es el proyecto de la burguesía. ¿Sí? Y además, como lo va a mostrar y como lo mostró Hegel, su fundamentación moral se la dio Kant. ¿Sí? Tiene la pretensión de ser una regulación eh, neutra, imparcial de las relaciones sociales. Obviamente eso vamos a verlo ahorita cómo será cuestionado. Tiene la pretensión de partir de la moralidad kantiana, de que somos libres e iguales moralmente y que somos libres e iguales, por tanto, ante la ley. ¿Sí? Y ahí por qué, de nuevo, recuerden la introducción del curso, el planteamiento de Carlos Nino. Eh, Plantear una diferencia entre derecho y moral es una discusión bizantina. El derecho, de alguna manera, se monta sobre la moral como se monta sobre la política. Y el Código Civil es el proyecto societal de la burguesía revolucionaria. Entonces, ese es el contexto de finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y surge en Alemania, particularmente, digamos, en el contexto prusiano, eh, una escuela que, aunque no es una derivación propiamente hegeliana, tiene una relación, digamos, pese a las diferencias de Hegel, que está vivo en este momento, con Bonsavigny. Si mal no estoy, creo que son profesores los dos de la Universidad de Berlín. Y, eh, y el planteamiento de Bonsavigny frente al de la exégesis era que el derecho pues surge de un contexto histórico, surge básicamente de un marco social, surge como expresión de sus costumbres, de sus tradiciones, de su propio lenguaje, frente, digamos, a la aspiración muy kantiana e incluso, pues en ese sentido, muy platónica, de la exégesis de un derecho que podía ser universal, que podía aplicarse tal cual estaba formulado por el mismo Código Civil eh, francés, y así sería aplicado inicialmente a toda Europa e incluso a todo el mundo.
Entonces, esas son dos posturas enfrentadas a inicios del siglo XIX. Pero la gran teoría, la gran filosofía, el gran sistema de pensamiento que a comienzos del siglo XIX impera en Europa y el mundo entre comillas era Europa, el resto de Europa consideraba Hegel el primero, eh, era casi salvaje o no tenía, digamos, la altura de Europa, una visión bastante antropocéntrica, etnocéntrica, xenofóbica incluso. El gran sistema de Occidente era el sistema hegeliano. El sistema hegeliano era una, una cosmogonía, una gran concepción de la historia del universo, ni siquiera de la historia solamente europea, ¿sí? Y como muy bien lo ha mostrado un autor que llama Karl Lowitt, es la gran conceptualización del cristianismo protestante sobre la historia del universo. ¿Sí? Ya se los voy a explicar. En el comienzo para Hegel es la idea. La idea es Dios, pero Dios no tiene conciencia de sí mismo. A diferencia del catolicismo, donde Dios es un Señor ya consciente, ¿sí? Ya es una conciencia Dios, ¿sí? El logos, el verbo, ¿sí? Que es la concepción judeocristiana por excelencia. Para el protestantismo y en esta versión de Hegel, Dios al comienzo es una idea que no tiene conciencia de sí, es una idea en sí, se llama así, idea en sí, pero no tiene conciencia de sí mismo. Esa idea además para el protestante, no para el católico, para el protestante. Recuérdese que hacía 2 siglos, ¿sí? Había surgido el protestantismo, las guerras de religión entre protestantes y católicos, y en buena parte es porque, además de las protestas de Lutero a la Iglesia Católica, corrompida, degenerada, ¿sí? En ese momento, enredada en los asuntos mundanos, eh, la concepción de Dios del catolicismo era la del Padre, la autoridad del Padre, la autoridad de Dios. En el corazón del catolicismo está la idea de autoridad, la de Dios, la de la iglesia, la del sacerdote, la del Estado, la del soberano, etcétera, etcétera. Pero el protestante tiene una idea diferente de Dios. Dios es libertad para el protestante. Dios es libertad. Entonces, Hegel concibe esa idea de Dios como idea de libertad, pero todavía esa idea no es consciente de sí misma. Dios no es consciente de él. Necesita alienarse en el mundo. Segundo momento, se vuelve materia, se vuelve idea fuera de sí, pero todavía no tiene conciencia de sí mismo, requiere un tercer momento, el momento del espíritu. Espíritu en Hegel significa no que haya espíritus por ahí por el mundo, no, espíritu es la conciencia de la historia y de el ser del hombre, el ser del hombre en la historia. Ese ser del hombre en la historia, a su vez, tiene 3 momentos. Un primer momento que se llama el espíritu subjetivo,
donde conquista su individualidad, pero en el marco de una comunidad. Un segundo momento, el espíritu objetivo, donde se vuelve sociedad, ¿sí? Y es la historia propiamente del género humano. Y por último, lo que llama Hegel el espíritu absoluto, que es a través del cual, por medio del arte, de la religión y de la conciencia de la historia, no de la filosofía. Son mentiras que se dicen también los filósofos para justificar seguramente la filosofía, pero no es la filosofía, es el saber absoluto de la historia, ¿sí? Lo que le permite en ese último momento a cada uno de nosotros, al mirarnos al espejo, comprender que somos Dios. Cuando nos miramos al espejo, Dios toma conciencia de que Él es Dios y nosotros tomamos conciencia de que resumimos toda la historia y todo el género humano. Ese es el momento del espíritu absoluto. Digamos que esta es una lectura, pues muy, de nuevo, como muchos han dicho, muy romántica. Y recuerden que una de las características del romanticismo es el titanismo, ¿no? En el siglo XVIII y el siglo XIX no podían pensar las cosas de manera sencilla. Todo tenía que ser así como titánico, ¿sí? Titánico. Eran las grandes epopeyas del cosmos, las grandes epopeyas de la historia, ¿sí? No eran las historias pequeñas, anónimas, sino los grandes movimientos. Entonces, Hegel, digamos, sintetiza así toda la historia de la humanidad y la identificación entre el ser humano y Dios. Esa es la famosa filosofía del derecho de Hegel. Digamos, esto que les estoy mostrando acá queda plasmado en la fenomenología del espíritu, el libro de 1806 de Hegel, y más tarde en la filosofía del derecho, Hegel, digamos, ya concreta su visión, primero en una crítica al derecho formal, en una crítica al contractualismo, la teoría del contrato social, en una crítica a la figura de la propiedad y del contrato, porque muestra cómo toda la justicia, la administración de justicia, se monta sobre dos mentiras. Fíjense, esto es una crítica al Código Civil y al derecho privado. Todo lo que ha montado la burguesía revolucionaria, va a decir Hegel, es mentira. Considerar que todos son propietarios es mentira. Y concebir el contrato como si las partes del contrato fueran ambas libres e iguales es otra mentira, porque no son libres e iguales. Obviamente el poseedor, y esto lo está diciendo Hegel, no Marx, el poseedor tiene más libertad, ¿sí?, que el que no tiene posesión, ¿sí? El poseedor impone las condiciones del contrato. No tienen que ir muy lejos hoy en día, solamente tienen que ir a las órdenes de prestación de servicios que impuso el neoliberalismo desde hace 30 años, ¿sí?, por la flexibilización laboral. Entonces, todo el derecho formal, dice Hegel, es una mentira, es una falacia, no una mentira, es una falacia. Y la justicia, la administración de justicia devuelve los tribunales como venganza. Viene Kant en ese momento de la moralidad y entonces intenta mostrar que es que somos
libres e iguales moralmente y libres e iguales ante la ley, ¿sí? Como para tratar, digamos, de disfrazar, de mimetizar esa desigualdad y esa falta de libertad materiales. Y entonces aquí Hegel, en la filosofía del derecho, en el tercer momento, en el momento de la eticidad, va a mostrar que la gran dicotomía de la sociedad de su momento es la que se presenta entre el campo y la ciudad, es la que se presenta entre la familia y la sociedad civil, que es el concepto, la categoría de la burguesía para dar cuenta de su mundo, de su realidad. Sociedad civil es un concepto burgués que básicamente resumía lo que era la economía de mercado. Entonces, Hegel dice, esos dos términos, familia, ruralidad, costumbres y sociedad civil, desgarran la sociedad y requieren un tercer momento, el Estado. El Estado, por tanto, para Hegel, es la gran figura de reconciliación, es la gran figura de síntesis que va a permitir conciliar en últimas las contradicciones de la sociedad. Por eso, un autor francés, Henri Lefebvre, va a decir el siglo XX fue hegeliano, porque todas las teorías, todos los paradigmas políticos, todas las posturas políticas, todas, el fascismo, el marxismo, el liberalismo, todas le apostaron al Estado. Quizás los únicos que cuestionaron la figura del Estado fueron Bakunin y Nietzsche, ¿sí? Pero todos los demás, todo el pensamiento occidental, por lo menos siempre, se arrodilló ante la figura del Estado. El siglo XX fue hegeliano. Entonces el Estado se convierte para Hegel en el gran instrumento de la historia, en la gran síntesis que concilia las contradicciones de la sociedad y que de alguna manera representa eh, ya en el marco de lo social, digamos, la concreción de lo divino. Es Dios conciliando la sociedad en tres figuras de Estado que va a plantear Hegel. El Estado despótico en el mundo oriental, el déspota, allí solamente el déspota es libre. El Estado democrático en el mundo grecorromano, la libertad parcial, porque en todo caso es un contexto donde sigue existiendo el esclavismo. Y por último, la figura que para Hegel es clave y la más importante, el, eh, el Estado monárquico, la monarquía constitucional, que en ese momento, comienzos del siglo XIX, estaba representado por Inglaterra, en parte por Prusia, esa monarquía constitucional que era la que veía Hegel mejor había identificado libertad y sociedad. Es decir, que mejor había identificado a Dios con el hombre, ¿sí? el, el Estado monárquico, la monarquía constitucional. Ese es, digamos, el contexto. Hegel muere en 1931, 1831 en Berlín, y Marx está naciendo en 1818 en una provincia que se llama, en una ciudad que se llama Treveris, ahí la ven ustedes, que había sido en algún momento francesa. Colindaba con Francia y en las guerras, digamos, en las guerras de Napoleón, había sido anexada a Francia.
Por tanto, Treveris es una ciudad que se conocía en el momento como una ciudad roja, como una ciudad profundamente republicana. Recuerden que es la burguesía revolucionaria la que digamos, instaura la república, ¿sí? En los términos casi, pues, en los términos de Montesquieu, ¿sí? Y se había anexado a Francia y por tanto tenía un etos muy, muy revolucionario. Esta provincia que después vuelve a ser parte de Alemania. Ahí nace Marx. Esa es la casa donde se cría Marx. Ese es el papá de Marx, abogado. Él es judío de nacimiento, pero después se convierte al protestantismo porque, obviamente, por las disposiciones que hay en casi todos los países europeos, por la hegemonía del catolicismo, ¿sí? Perdón, por la hegemonía del cristianismo, incluso en la versión protestante, ¿sí? Los judíos eran discriminados. Entonces, muchos de ellos, como había pasado en España, se ven obligados a convertirse al protestantismo para poder acceder a los cargos públicos, porque si eran judíos no podían acceder a ello. Entonces, don Heinrich, ¿sí? O el doctor Heinrich, le dirían acá, que acá todos los abogados son doctores, así no lo sean, es decir, así no hayan hecho un doctorado, ¿sí? Eh, eh, es un burócrata, es un funcionario del Estado, abogado, y en ese contexto nace Marx, en esa familia judía conversa, y entra a estudiar en un colegio, el Royal Gymnasium, ¿sí? Que también era un colegio identificado por las autoridades prusianas como un colegio, digamos, de activistas revolucionarios, ¿sí? Es decir, de activistas republicanos. Recuerden, compañeros, que a partir de 1815, cuando es derrotado finalmente eh, Napoleón y, y es, eh, apresado, se restaura en toda Europa, digamos, las monarquías que habían sido derrotadas por Napoleón a finales y a comienzos del siglo XIX. Y en este colegio, varios de su director, profesor Johann Hugo Wittenbach, y otros profesores de Marx, del joven Marx, ¿sí? Son decididos republicanos, ¿sí? Decididos incluso jacobinos, ¿sí? Son lo que en ese momento se conocerían como partidarios de la Revolución Francesa. Y ese es el contexto, digamos, donde estudia el joven Marx, ¿sí? Sí, un colegio bastante progresista, un colegio eh, que contrasta con la educación eh, conservadora del Estado prusiano. Y más tarde, pues el joven Marx, ya cuando termina su colegio, entra a estudiar primero a la Universidad de Bonn y más tarde a la Universidad de Berlín. Estamos hablando más o menos de la década de los 30. Ya Hegel ha muerto en el 31, ¿sí? Y más o menos en el 35, 36, el joven Marx termina su colegio y entra a la Universidad de Bonn y
más adelante se traslada a la Universidad de Berlín por, según la biografía, aunque hay datos contradictorios, por disposición de su padre. Y empieza a estudiar Derecho. El joven Marx empieza a estudiar Derecho, obligado por su papá. ¿Sí? Básicamente el argumento es, mijo, si usted no estudia Derecho, ¿qué va a hacer en la vida? Si le toca estudiar Derecho para ser burócrata y acceder a un puesto como yo. Bueno, y más o menos de ahí empieza, digamos, a constituirse eh, lo que se va a llamar la trayectoria del joven Marx, que arranca con la carta al padre, ya la vamos a ver ahorita, y que irá hasta el 44. Este es el periodo que va a ser considerado como no marxista por los marxistas ortodoxos. ¿Sí? Eh, de ahí porque va a haber siempre, digamos, dos tendencias en el marxismo. Una que se va a centrar en el joven Marx, ya vamos a ver en qué sentido, y otra que se va a centrar en el Marx maduro. Entonces el joven Marx eh, empieza, digamos, a descollar como, ya como Marx. Básicamente cuando sale del colegio y va a la universidad y le escribe a su padre, lo vamos a ver ahorita, la famosa carta al padre, ¿sí? Eh, donde le va a confesar a su papá que él no quiere seguir estudiando derecho, que para él el derecho es una cosa muy obvia, le hace un gran resumen del derecho en ese momento, de lo que es el derecho, le hace, digamos, toda una exposición juiciosa de cómo él concibe y ve que es el derecho de su tiempo, el derecho privado, el derecho público, le hace una consideración sobre la escuela de la exégesis, sobre la, la, la escuela histórica del derecho, ¿sí? Y le anuncia que, como necesita profundizar sobre el sentido último del derecho, va a empezar a estudiar filosofía y efectivamente entonces se cambia a filosofía y finalmente se doctora en filosofía con una tesis que, como ustedes ven ahí, se llama Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro. Y empieza, digamos, ya en los siguientes textos una crítica a Hegel, una crítica a la filosofía del Estado y del derecho de Hegel, ¿sí? Y en general una crítica al derecho. Muy interesante, ahorita lo vemos. Y estos textos que ustedes ven ahí son los que en cierta manera resumen esa trayectoria del joven Marx, ¿sí? En el estudio introductorio de Nicolás González a los cuadernos de Spinoza, porque Marx tiene unos cuadernos de Spinoza. ¿Sí? Resulta que en esos tiempos lo que hacían, digamos, los estudiantes eh, era sacar apuntes, ¿sí? O sacar apuntes propios o contratar con alguien que le sacara apuntes de los libros. Y sobre esos apuntes ellos hacían comentarios, ¿sí? Entonces, por eso este libro, los cuadernos de Spinoza, que serán descubiertos hasta 1929, van a ser muy importantes porque van a dar luces
sobre la influencia que Spinoza tuvo en el joven Marx. Entonces, en esta introducción que hace Nicolás González, muestra cómo efectivamente del 30 al 35 en el gimnasio Wilhelm, en el gimnasio real, eh, ya digamos, el joven Marx tiene una influencia eh, muy liberal, y cuando estamos hablando de liberal, es de toda la tradición liberal revolucionaria de la Revolución Francesa. Tiene una educación laica, tiene una educación iluminista, no tiene una educación confesional, ¿sí? No estudia en un colegio religioso, ¿sí? Y sus profesores son militantes por la República, como ya les dije. Entonces, sus profesores constituyen para él una influencia determinante en un primer momento para, para, para ese sello republicano. En un segundo momento, la influencia del que será su futuro suegro, el barón von Westphalen. Él se casa con la hija del barón, con Jenny, que es una aristócrata, que será una mujer muy importante para él, ya veremos ahorita, ¿sí? Precisamente hoy, hablando hoy del papel de las mujeres, ¿sí? Jenny es su par, Jenny es su interlocutora, ¿sí? Jenny le corrige los textos a Marx, ¿sí? Que eso, se les ha olvidado el pequeño detalle. Marx le consulta a ella sus textos y ella se los corrige mientras le cría a los hijos, mientras le atiende la casa y mientras le ayuda a sobrevivir, ¿sí? Entonces esa influencia también es clave en Marx, ¿sí? Por eso él le dedica la disertación a su suegro, al barón von Westphalen, ¿sí? La tercera influencia, pues, que plantea ahí es la ciudad de Treveris, como les digo, una ciudad roja, jacobina y republicana, en un territorio subversivo por influencia francesa, ¿sí? O sea, todo ese contexto es un contexto, el contexto en el que se forma, que se va formando Marx, y recibe la influencia de Spinoza, ¿sí? Cuyo Tractatus Politicus, ¿sí? Es supremamente importante, ¿sí? Porque, como lo vimos, recuerden ustedes, en el derecho natural, es toda la fuerza contestataria del derecho natural, toda esa herencia del derecho natural antiguo y medieval que hacía que el derecho natural y desde el derecho natural pudiéramos confrontar al soberano y pudiéramos confrontar a la ley, ¿sí? Donde hay ley injusta, prima el derecho natural. Por eso en la carta al padre, el joven Marx resume así su postura. De esta manera llegué a una clasificación de la materia tal y como se puede proyectar para su clasificación más fácil y superficial, pero el espíritu del derecho y su verdad perecieron. Esto es muy importante, ¿sí? Como si el derecho positivo pudiese ser en general algo real. O sea, ya acá está diciendo que el derecho no es real. Al final del derecho privado me di cuenta de la falsedad de todo, de la falsedad del derecho privado. Y de nuevo se me hizo claro que sin la filosofía no podía penetrar en el asunto. Y ahí es cuando entonces se decide a, a doctorarse en filosofía, ¿sí? Por lo menos a culminar sus estudios, ¿sí? Ya había hecho sus estudios en Derecho y se doctora en filosofía. La tesis, digamos, la tesis de doctorado, la disertación de doctorado, ¿por qué es importante?
Marx va a la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro, del estoicismo. ¿Sí? Ambos, Demócrito y Epicuro, han recogido como esencia, como sustancia de la realidad, el átomo. ¿Sí? Acuérdense que la gran pregunta de la Grecia antigua es: ¿cuál es el uno? ¿Cuál es la esencia de la realidad? ¿Sí? ¿Qué nos explica? ¿Qué es lo común de todo lo real, del ser? ¿Sí? Y estos dos autores, ambos coinciden en que es el átomo. Pero, mientras que Demócrito concibe el desarrollo del átomo de una manera mecánica, lineal, Epicuro, por el contrario, ¿sí?, concibe la dinámica de los átomos como una discontinuidad, como, digamos, un choque permanente. Demócrito como una línea, si ustedes quieren, y Epicuro la concibe como un choque de átomos. Y lo interesante de la disertación, que es lo que el marxismo ortodoxo nunca quiso rescatar, es que le permite a Marx, al joven Marx, superar a Hegel, superar la dialéctica idealista de Hegel desde el materialismo de Spinoza, reivindicando a Epicuro frente a Demócrito. Entonces aquí ya se forja algo muy importante para el joven Marx, muy importante, que es la concepción de una dialéctica materialista, alimentándose de Spinoza, que había sido un judío converso también del siglo XVI, del siglo XVI-XVII, del siglo XVII, ¿sí?, contemporáneo en buena parte de Hobbes. ¿Por qué digo esto? Porque el marxismo ortodoxo va después a decir que Marx se vuelve materialista por Feuerbach, pero no es así. Marx se vuelve materialista es por Spinoza, y desde Spinoza es que logra darle el giro a Hegel y a la dialéctica idealista de Hegel. En la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de la cual Marx solo escribe la introducción, reconoce que Hegel representa el nivel más alto que hasta ese momento se ha hecho sobre el derecho y el Estado. ¿Sí? Hegel, ¿sí?, recogiendo en parte un pensamiento de Hegel: la lechuza de Minerva alza su vuelo sobre Atenas al caer la noche. Es decir, la filosofía tiene el papel de totalizar. La filosofía es la conciencia total, racional y crítica de la realidad. ¿Sí? Por eso, para Hegel, lo dirá en su filosofía del derecho: lo que es real es racional, lo que es racional es real, porque él consideraba que él y su filosofía, su visión filosófica en ese momento, en los años 20, había logrado condensar toda la historia del cosmos y toda la historia de la humanidad. Y es recogiendo ese texto de la filosofía del derecho y criticándolo, donde por primera vez Marx va a decir: la religión es el opio del pueblo. ¿Sí? Y va a plantear que el proletariado es el sujeto del cambio.
y va a decir algo que va a tener después mucha relevancia. Ser radical es tomar las cosas de raíz, y la raíz del hombre es el hombre mismo. ¿Sí? Esto es muy importante y ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí?, lleva a Marx a comprender y a plantear que la crítica de la religión, ¿sí?, tiene que volverse una crítica del derecho, que la crítica de la teología tiene que volverse una crítica de la política. La tarea de la historia, léanlo abajo, por lo tanto, es establecer la verdad de la acá, después de haber sido, después que haya sido disipada la verdad de la allá. La crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Ahí ya ustedes ven la inversión que está haciendo ese Marx materialista, ¿sí?, dándole un piso materialista a la crítica, ya no es la crítica de las ideas, ya no es la crítica de la religión, es la crítica del derecho, ya no es la crítica de la teología, es la crítica de la política, es la crítica del Estado. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Y viene después un texto que ha tenido, digamos, mucha discusión, que es el texto sobre la cuestión judía. Lo que él quiere decir acá, y aquí también, digamos, algunos han tomado esto como una postura antisemita, pero lo que le quería decir él está planteando el problema del judaísmo, de los judíos que, digamos, en toda la historia de Occidente y en toda la historia habían sido perseguidos por la iglesia y por el cristianismo y por el catolicismo, ¿sí? Incluso también por el protestantismo en buena parte, ¿sí? Los católicos siempre han señalado a los judíos como que crucificaron a Dios, a Jesús, ¿sí? Le han echado la culpa a los judíos y no le han echado la culpa a los romanos, que fueron quienes realmente lo crucificaron. Y entonces acá le está diciéndole a los judíos, miren, dejen de pensar que el Estado les va a dar a ustedes la emancipación. La emancipación, y este es el punto más interesante, la emancipación no viene del Estado, porque ¿qué fue lo que vimos en Hegel? Que para Hegel el gran instrumento de reconciliación, el gran instrumento de emancipación es el Estado. Incluso eso es lo que a ustedes les enseñan, ¿sí? El Estado social de derecho es el gran emancipador, ¿sí? La figura del Estado, el gran instrumento de emancipación para los nazis. La figura del Estado, el gran instrumento de emancipación para el fascismo. La figura del Estado, el gran instrumento de emancipación para el liberalismo. Todos coincidieron en la figura del Estado. Bueno, en este punto, el joven Marx, en este punto, porque después vamos a ver qué cambia, Marx está criticando al Estado. Le está diciendo al judío, pero le está diciendo también, por extensión a todos, el Estado no emancipa, ni emancipa el derecho, porque el derecho preserva la desigualdad capitalista. El derecho preserva la fragmentación social, ¿sí? No la elimina. ¿Mm?
Detrás del principio de que todos somos iguales y libres, está la realidad material de que no somos iguales y no somos libres, porque no tenemos los mismos medios, porque no tenemos las mismas propiedades, porque no tenemos los mismos recursos. ¿Sí? Entonces, todo el derecho privado, por eso decía que era una mentira, por eso decía el joven Marx que no es verdad. El derecho privado oculta la realidad material. ¿Sí? Y los derechos humanos, esto lo volveremos a ver después con Habermas, pero en este momento lo que está diciendo el joven Marx es la Revolución Francesa eh, en su declaración de los derechos del hombre y el ciudadano que yo tengo aquí a mi lado, la Declaración des droits de l'homme et du citoyen. ¿Sí? La declaración establece una dicotomía entre el bourgeois y el citoyen. Y lo que termina la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano estableciendo e instaurando son los derechos del burgués por encima de los derechos del ciudadano. Entonces, por eso, esta es una postura que va a mantenerse en buena parte en el marxismo, de rechazo a los derechos humanos, de rechazo al derecho, ¿sí? Al menos digamos en estos primeros años, ¿no? Estamos en un proceso, esto se está escribiendo, recuerden, en la década del 40 del siglo XIX, ¿sí? 4 años antes del triunfo de las revoluciones democráticas, cuando todavía está la monarquía, todo el periodo de la restauración de la monarquía en Europa. Entonces, la importancia de la cuestión judía es esa, el rechazo al derecho. No hay emancipación a través del Estado. No hay emancipación, que a través del Estado se entendía la emancipación política. No hay tampoco emancipación a través del derecho, ni hay tampoco emancipación a través de los derechos humanos. Les recuerdo hoy Día de la Mujer que las feministas norteamericanas han recogido, ¿sí? Patricia Williams y Wendy Brown han recogido este texto para decirle a las mujeres no se confíen del derecho. La emancipación de las mujeres no se reduce al derecho. La emancipación de las mujeres es una lucha micropolítica, ¿sí? Es una lucha micropolítica. Y llega un texto que será descubierto mucho después, en los años 20, en los años 30 incluso del siglo XX, que son los manuscritos económico-filosóficos. Ahí tienen ustedes una foto. Los apuntes de Marx, eh, en un texto que es clave porque por primera vez ya aquí Marx incorpora el estudio de la economía política, ¿sí? Empieza a incorporar la economía y la crítica de la economía política, digamos, a su bagaje conceptual. Los manuscritos van a plantear un elemento muy importante, como acá, es que la emancipación, fíjense que una constante del joven Marx es cómo nos emancipamos. ¿Cuál es el sentido de la verdadera emancipación? Y entonces acá dice, la verdadera emancipación supone la superación de la alienación. Y la superación de la alienación es la superación ¿de qué? Del trabajo enajenado del obrero, de la mercancía que ha tomado más importancia que el ser humano como tal. La emancipación supone
superar la propiedad privada. La emancipación supone superar el capital que se monta sobre la propiedad privada y que se monta sobre la apropiación privada de la producción social. Es decir, que la sociedad produce, todos producimos, pero de alguna manera esa producción de toda la sociedad se la apropian los capitalistas, se la apropian, digamos, una minoría, ¿sí? Que detenta los medios de producción en ese momento, que detenta en últimas el poder económico, financiero, etcétera. Y para superar la alienación se requiere, dice Marx, lograr una democracia plena, una democracia real que garantice un hombre total, un hombre no alienado, un hombre desalienado, un ser humano desalienado. Por eso los manuscritos económico-filosóficos culminan con con esta frase preciosa, ¿sí? Muy romántica, la pueden usar cuando estén despechados. Quien experimente amor sin ser correspondido, es decir, sin que su amor provoque el amor del ser amado, quien por medio de su manifestación de vida como amante no sea al mismo tiempo un ser amado, sentirá que su amor es impotente, una fuente de desdicha. Lo que quería decir Marce es que cuando uno crea, cuando uno produce, que es el sentido último de la vida, ¿qué es lo que le da sentido y significado a la vida? Crear, producir, ¿sí? No el trabajo solamente, sino producir la creatividad, la creación. Y ese producto de la creación se lo apropia otro. Obviamente, esa condición, esa situación nos genera un profundo desgarramiento. Esa es la alienación. Así la trata de describir, así la trata Marx de resumir en ese instante. Seguramente estaría peleando con su compañera, con Jenny von Westphalen, que es ella, que como les digo, eh, algunas biografías la mostraban ahí como así, la sirvienta de Marx, no. Jenny fue el par de Marx. Y en algunos casos yo diría que fue la que lo levantó, por ser ella de familia aristócrata, lo sostuvo también, ¿sí? En muchos momentos, ¿sí? Y le crió sus hijos. Tuvieron tres o cuatro hijas, tuvieron como seis hijos, pero varios de ellos murieron, ¿sí? Pequeños. Al final sobrevivieron, creo que tres hijas y un hijo que murió muy jovencito. Y ahí termina, digamos, el joven Marx. Y transitamos ya al Marx maduro. Que para los ortodoxos, para lo que vamos a ver después que va a ser el marxismo ortodoxo, empieza con las tesis sobre Feuerbach. Y pues pues la obra de Marx es enorme, pero digamos de los textos más reconocidos, pues van a ser estos. Las tesis sobre Feuerbach, que sí son reconocidas por el marxismo ortodoxo, donde ya Marx es marxista, porque el argumento es de que antes Marx no era marxista, antes Marx era liberal o republicano, pero aquí a partir de las tesis sobre Feuerbach, donde Marx se vuelve materialista, ya ahí es marxista. Pero como les digo, eso es falso, esa es otra de las falacias del marxismo ortodoxo, porque realmente el materialismo de Marx empieza desde su disertación, ¿sí? Por influencia de Spinoza, no tanto de Feuerbach, porque el materialismo de Feuerbach en todo caso era un materialismo mecánico, como el de Demócrito, ni siquiera un materialismo dialéctico
un materialismo más dinámico, no dialéctico, como el de Epicuro. ¿Cuál es el gran, bueno, esa es la gran frase que se retoma del Marx Maduro? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformar. La superación que Marx hace también de esa filosofía metafísica, de esa filosofía contemplativa que hasta ese momento había eh, primado en Occidente. Ya vimos la concepción idealista de la historia, esta gran cosmogonía. Bueno, en la ideología alemana, que Marx escribe ya con Engels, a quien ha conocido creo que en París, o antes incluso. Engels será el gran amigo de Marx toda la vida y su digamos, su apoyo económico. Recuerden que Marx terminará sus días en Londres. Marx es expulsado de Prusia, después es expulsado de París, de Francia, después es expulsado de Bélgica y va a Inglaterra. Ahí Engels, que es un burgués, es un dueño de fábrica de una fábrica, es un buen burgués, ¿sí? Tiene una relación excelente con sus trabajadores, pero es un burgués. ¿Sí? Y es gracias a Engels que Marx y su familia pueden vivir en Londres, porque, entre otras, Marx intentó ser profesor y no pudo, no lo admitieron en la Universidad de Berlín, creo. Y entonces Marx se dedica básicamente a ser, pues por supuesto, un activista político, pero vive básicamente de ser un periodista, ¿sí? De escritos que hace para los periódicos. Incluso en Londres él es corresponsal no sé si es de un periódico del New York Times, ¿sí? O de un periódico en Estados Unidos. Y con esa platica vive, pero por supuesto eso no le alcanza para sostener a Jenny, aunque Jenny tenía su platica también, ni a sus hijas, y Engels toda la vida lo ayuda. Y gracias a eso es que Marx puede estudiar el capital, el capitalismo, los grandes textos de economía en la Biblioteca de Londres, ¿sí? Porque estuvo siempre, digamos, apoyado económicamente por Engels. ¿Sí? Pero en este momento, 1844, el interés de Marx es superar la concepción idealista de la historia y concretar la concepción materialista de la historia. ¿Cuál es la concepción materialista de la historia? Entonces Marx va a decir, realmente, más que la historia no se mueve por formas de conciencia, por figuras de conciencia, como decía Hegel, la historia discurre es por la sucesión de modos de producción. ¿Sí? Entonces aquí viene la famosa, digamos, metáfora del edificio de Marx. La sociedad es como un edificio. Nosotros vemos la parte de arriba, pero no vemos las bases. El edificio no se puede sostener sin las bases. Esas bases son la estructura económica. Y esa estructura económica es el modo de producción, la manera en que esa sociedad produce sus medios de existencia, ¿sí? Sus condiciones materiales de existencia. Ese modo de producción está constituido, digamos, por dos grandes pilares: las fuerzas productivas, ¿sí? Los trabajadores, los medios de producción, la disposición de los medios de producción, ¿sí? El desarrollo tecnológico de los medios de producción y las relaciones de producción, que son relaciones de propiedad, son relaciones de distribución,
son relaciones de producción y reproducción de esas condiciones materiales de existencia, ¿sí? En última, son las relaciones jurídicas que regulan la producción, ¿sí?, en un sistema dado. Y el conflicto objetivo se da entre, y es el conflicto que desata la revolución, cuando las fuerzas productivas se han desarrollado a tal punto que encuentran en las relaciones de producción un obstáculo para seguirse desarrollando. En ese momento se produce un conflicto objetivo, ¿sí?, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, cuyo resultado es la revolución social. Necesariamente explota la sociedad, explota la base material, ¿sí?, de la sociedad. Eso que Marx llama modo de producción, que históricamente ha tenido un desarrollo, modo de producción tribal, asiático, esclavista, feudal, capitalista, ¿sí?, desde el comienzo de la, digamos, de la historia de la humanidad, ¿sí?, ese modo de producción y esa secuencia histórica es lo que Marx va a llamar concepción materialista de la historia. Ese es el fundamento de la concepción materialista de la historia. Pero por encima de esa estructura económica, se concibe, se, se crea esa superestructura que Marx va a llamar jurídica, política y formas de conciencia social, como la religión, el arte, la filosofía. Y toda esa superestructura es ideológica. Toda la superestructura es ideológica. Más tarde, Stalin va a tergiversar el planteamiento de Marx y va a decir superestructura jurídica, política e ideológica, como si lo jurídico y lo político no fuera ideológico. Esa es una mentira del stalinismo, porque toda la superestructura jurídica, política y formas de conciencia social es ideológica. ¿Y cuál es la función de la ideología? Ocultar el conflicto objetivo. Toda la superestructura, es decir, el derecho, la política, las instituciones políticas, las formas de conciencia social, su función social es ocultar el conflicto objetivo. La ideología distorsiona la realidad. La ideología le da una apariencia de coherencia a la realidad, pero no lo es, ¿sí? Le da una apariencia porque oculta efectivamente las contradicciones, porque oculta los conflictos, ¿sí? Porque trata de mostrar una sociedad reconciliada, ¿sí? Porque en últimas oculta los desgarramientos de la sociedad. Ahí viene el manifiesto comunista en el 48. Los proletarios no tienen nada más que perder, no tienen que perder más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos, así termina el manifiesto comunista. Y nace más tarde la Primera Internacional, y uno de los debates más fuertes en el marco del socialismo que se da entre Marx y Bakunin, que traigo a colación, porque Bakunin empieza a atacar la figura del Estado, a plantear un socialismo sin Estado, ¿sí?, y sin derecho. Y por el contrario, Marx va a reivindicar un socialismo no solamente científico, ya vamos a ver pues qué connotaciones tiene eso, sino un socialismo que se monta sobre dos figuras. Primero, la figura del partido y segundo, la figura del Estado. ¿Sí? Ambas figuras son para Marx
claves. Al contrario de Bakunin, quien prioriza el movimiento por sobre el partido y quien plantea la abolición del Estado. Por eso Bakunin va a decir, y además Bakunin va a reivindicar la libertad, que ya el marxismo, que ya Marx confrontaba como un planteamiento exclusivamente burgués. Entonces, este pensamiento de Bakunin es muy sintomático. Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia. Socialismo sin libertad es tiranía y brutalidad. Y por eso, y esto se va a volver, este pensamiento de Bakunin se va a volver casi que profético de lo que pasaría después en el totalitarismo stalinista, ¿sí? Cuando el pueblo está siendo golpeado con un palo, el pueblo no es más feliz si al palo se le llama el palo del pueblo. ¿Sí? Porque ya Bakunin criticaba la figura del partido y la figura del Estado que se volteaba contra el pueblo, ¿sí? Que va a ser el destino del estalinismo y de todos los regímenes estalinistas. Llegan al poder invocando al pueblo y en cuanto llegan al poder se voltean contra el pueblo. Y se produce la Comuna de París en 1871, que es la primera toma del proletariado, la primera toma del poder del proletariado. El proletariado se toma el poder, las barricadas. Fíjense ustedes la, en la imagen de la derecha, la barricada de la Plaza Blanca defendida por las mujeres. Las mujeres tienen un papel clave en la Comuna de París, ¿sí? Mayo del 71. De esas enseñanzas de la Comuna de París, va a haber varias para Marx, que ya está en sus últimos años, ¿no? Que Marx va a morir en 1883. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen arbitrariamente bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado. Esta es una frase célebre. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia universal. ¿Sí? El cerebro de los muertos gravita pesadamente en el cerebro de los vivos. Y la crítica del programa de Gotha, que es quizás de las últimas, ¿sí? De las últimas textos de Marx, donde aquí ya Marx va a plantear primero la necesidad de una dictadura revolucionaria del proletariado. ¿Por qué? Porque la Comuna de París es derrotada por la burguesía. La Comuna no logra organizarse adecuadamente y la burguesía se reorganiza, se rearma y retoma el poder. Entonces, Marx comprende dos cosas. Primera, que el proletariado al llegar al poder tiene que organizarse, ¿sí? En una dictadura revolucionaria, que sin embargo ello supone una ampliación de la democracia popular. La dictadura es contra la burguesía, pero es democracia para el proletariado, ¿sí?
Y aquí es donde plantea la extinción del Estado. El Estado, en todo caso, tiene que extinguirse. ¿Sí? La tumba de Marx en Londres. Y aquí es importante anotar la influencia del positivismo que había surgido también casi que simultáneamente con el marxismo, ¿sí? El discurso sobre el espíritu positivo de Comte es del 44. La sociedad, plantea él, digamos, la sociedad en tres estadios: el teológico, el metafísico y el estadio positivo, y la sociología como la gran ciencia, ¿sí? La gran ciencia de la sociedad, ¿sí? Que de alguna manera agrupara todas las demás ciencias. Y digo esto y pongo a Compton a jugar porque indudablemente eh, Engels, digamos, va, y también en parte Marx, pero el planteamiento específico es de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. El marxismo se va a presentar como un socialismo científico, ¿sí? Lo cual también va a dar a unos debates muy grandes, pero es por la misma influencia que el positivismo va a tener en el marxismo, ¿sí? El marxismo no escapó a la influencia del positivismo, digamos, y a esa pretensión de presentarse como un socialismo científico. De las grandes, digamos, discusiones que le van a hacer al marxismo a finales del siglo XIX es decirle: hombre, mire, esto es un planteamiento teórico, pero de ahí a decir que es científico, como si fuera ciencias empírico-analíticas, pues es una desproporción, básicamente. Pero eso más que Marx, es Engels, digamos, el que va a ir ambientando esa lectura. Si bien Engels tiene un libro que a mí me encanta, que me parece muy didáctico, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Creo que este es de los grandes textos de Engels, ¿sí? Más otros, digamos, discusiones, pero más discusiones políticas, político-filosóficas, si ustedes quieren. Pero este me parece que es de los textos más encumbrados de él. Y de ahí surgen, de estos dos Marx, surgen las dos tradiciones marxistas. El marxismo ortodoxo, el marxismo revolucionario, el marxismo político, que va a estar y se va a expresar en el leninismo, en el estalinismo, en el trotskismo, en el maoísmo, y el marxismo heterodoxo, el marxismo crítico, ¿sí? Que va a ser un marxismo más académico, de la escuela de Frankfurt, de la escuela de Budapest, la escuela de Birmingham en Inglaterra, y en parte el marxismo estructuralista, el neomarxismo, posteriormente en Francia particularmente. Y centrémonos ahora en el marxismo ortodoxo. Ese marxismo ortodoxo está representado en estas figuras. Cada una de ellas va a desarrollar, digamos, una idea del marxismo, va a profundizar un planteamiento del Marx maduro. Todos los cuatro, todos los cuatro van a rechazar al joven Marx. Por eso en las obras de Editorial Progreso de la Unión Soviética y en las de ediciones internacionales de China, ¿sí? De la China Popular, de la República Popular China, las obras de Marx empezaban con las tesis sobre Feuerbach, ¿sí? De ahí para atrás, Marx no era marxista, por tanto, no valía la pena leer. Entonces, el marxismo ortodoxo, en cada una de estas figuras, Trotsky va a desarrollar la revolución permanente, está planteado por Marx. Stalin, el socialismo en un solo país, eso sí es de Stalin. Mao Zedong, la revolución de nueva democracia, que también va a ser un planteamiento, digamos, muy sui generis
de Mao Zedong. Acerquémonos a la Revolución Rusa para comprender el contexto en el cual va a surgir Pachucanes. Hay una primera Revolución Rusa en el 1905 y en esta, digamos, la gran conquista que se va a hacer de los levantamientos populares contra el zar es, digamos, el papel que se le va a dar a la Duma, que hasta ese momento el zarismo había visto como, bueno, como una, reúnanse ahí a charlar, pero pues lo que ustedes digan, eh, eventualmente lo podemos considerar o no. Entonces, pese a que fueron unos levantamientos populares fuertes contra el zarismo, digamos, el resultado fue, si acaso, digamos, un reconocimiento bastante limitado y parcial a lo que podía ser la Duma como, digamos, un espacio de concertación eh, con los otros sectores de la sociedad, particularmente, pues, los sectores liberales, burgueses, ¿sí? Rusos. Pero en el 17, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que recuerden ustedes, ha comenzado en el 14, se produce la Revolución de Febrero, que es una revolución democrática, es una revolución dirigida por eh, la burguesía liberal, ¿sí? Por Kerensky, creo, y que es su líder visible, y obviamente apoyada por otros sectores socialistas, por la socialdemocracia, ¿sí? En ese momento no hay un partido comunista, eh, está el Partido Socialdemócrata ruso, ¿sí? Que está dividido entre mencheviques y bolcheviques, ¿sí? Y es básicamente entonces un gobierno de la burguesía y un gobierno democrático, ¿sí? Que toma el control, que hace que el zar abjure, ¿sí? Y ceda el poder y incluso pues toma al zar como prisionero, pero bajo su cuidado. Pero en abril Lenin, que ya ha llegado, incluso gracias a los alemanes, a Rusia, lanza lo que se conoció como las famosas tesis de abril. Y la consigna que resumía las tesis de abril, en el cual Lenin le da la razón a Trotsky de que la revolución no podía ser democrática, sino que tenía que ser una revolución socialista que garantizara las grandes tareas, las grandes reivindicaciones del pueblo ruso en ese momento, la principal, terminar con la guerra, ¿sí? Eh, la consigna que resumía, digamos, todos esos planteamientos de Lenin es todo el poder a los soviets. Los soviets, les recuerdo, eran el órgano de democracia popular. Eran los soviets de soldados, los soviets de obreros, los soviets de campesinos, los soviets de estudiantes, ¿sí? En las universidades, ¿sí? Eran los órganos democráticos que se habían creado después de la Revolución de Febrero. En agosto, Lenin escribe su famosa El Estado y la Revolución, donde recogiendo a Marx, recogiendo a Engels y confrontando en parte el argumento de los anarquistas que reivindicaban la abolición del Estado, eh, Lenin dice, el planteamiento de Marx, del último Marx, era que el Estado tenía que extinguirse, no sustituirse, como lo había dicho en el manifiesto del 48, sino aquí después de las enseñanzas de la Comuna de París,
Marx llega a la conclusión de que es necesario que el Estado se extinga. Pero esa extinción del Estado, Lenin la va a plantear en dos momentos. Primero, el Estado se consolida como dictadura del proletariado y una vez que la dictadura ha derrotado a la burguesía, ¿sí?, y se ha consolidado el socialismo, ya después en el comunismo el Estado se extingue. Con esa fórmula, Lenin logra también el apoyo de los anarquistas, ¿sí?, que ven en la figura una conciliación de su propuesta de la abolición del Estado. Y se produce la revolución de 1917, que ya es una revolución socialista en la cual el soviet, los soviets toman realmente el poder inicialmente. Después eso, obviamente, digamos, va a ir desapareciendo. Aquí, por supuesto, el planteamiento es que desaparece la alienación, ¿sí?, porque el Marx Maduro solamente había hablado de fetichismo de la mercancía, pero al cambiar el sistema económico, el modo de producción, ya no hay apropiación privada, ya no hay mercancía, ya la producción es social, ya los obreros son dueños de los medios de producción, de las fábricas, por tanto, desaparece propiamente eh, la mercancía y por extensión desaparece la alienación. Se acabó el problema de la alienación, que era obviamente el interés y había sido el leitmotiv del joven Marx. En este contexto es que Pachucanis eh, va a plantear su teoría del derecho. Entonces, recogiendo de una manera muy académica los clásicos, va a decir, el derecho es una expresión de de la estructura económica, es su expresión superestructural, por tanto es ideológica. Lo que ha sucedido es que en el capitalismo la ideología jurídica reemplaza la ideología religiosa y por consecuencia ya no es la religión el opio del pueblo, es el derecho el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo en las sociedades feudales o semifeudales, pero el derecho es el opio del pueblo en las sociedades en transición al capitalismo o capitalistas propiamente dichas. Entonces, el derecho se convierte en el capitalismo en un fetiche. El derecho se considera el gran conciliador, el gran reconciliador, el gran instrumento de organización social, el gran regulador, ¿sí?, y todo pretende resolverse a través del derecho, ¿sí? Todo pretende resolverse a través de la regulación legal, ¿sí? Pero el argumento marxista de Pachucani es la economía en el capitalismo sigue siendo una economía de desigualdad y por tanto donde no hay libertad. Ahí, en el modo de producción capitalista, el que es libre realmente es el capitalista, no el trabajador. El trabajador no tiene sino su fuerza de trabajo y tiene que someterse a las condiciones que le imponen. Hoy en día les vuelvo a recordar las famosas ODS, órdenes de prestación de servicios, le imponen al empleado, le imponen al trabajador las condiciones que el, el capitalista quiere imponerles, ¿sí?, o el empleado quiere imponerles, incluso dentro del mismo Estado, ¿sí? Entonces, frente a ese fetichismo jurídico, frente a ese derecho que se convierte en un fetiche, como los fetiches en las tribus primitivas, donde
el fetiche tenía todas unas connotaciones mágicas, ¿sí? Le damos al derecho unas connotaciones mágicas. Fíjense la figura de la tutela al comienzo, uy, la tutela, qué maravilla la tutela. Y hoy en día, en los mismos datos que está dando la Corte Constitucional, el otro día, en la semana pasada, creo, ojalá ustedes lo buscaran, es realmente espantoso, ¿sí? Una cantidad de tutelas en todos los niveles que no son cumplidas, letra muerta de las tutelas, ¿sí? En el sector salud eso ya no lo cumple nadie. Se ponen tutelas y se ponen tutelas y nadie cumple las tutelas. O sea, de ser un instrumento que al comienzo la sociedad consideró importantísimo y clave, poco a poco se fue desgastando y empieza a tener la misma inefectividad que el sistema jurídico en su conjunto. Pero se le confirió todo ese sentido fetichista, sustancialista, ¿sí? De que iba a ser, digamos, la gran panacea de un sistema jurídico ineficaz. Entonces, el argumento de Pachucanis es, frente a esa consideración fetichista del derecho, el nihilismo jurídico. No hay que creer en el derecho. No hay que creer en el derecho. El derecho, lo está diciendo, lo está diciendo en ese contexto donde ya Stalin está dominando. El derecho eh, es un fetiche, el derecho tiene que extinguirse como se tiene que extinguir el Estado, ¿sí? Y hay que concebir formas de regulación diferentes a la del derecho, ¿sí? Y particularmente al derecho privado burgués. Porque el gran problema, uno de los grandes problemas que Marx planteó es cómo podía superarse el derecho privado, el derecho burgués, ¿sí? La regulación de la vida cotidiana que incluso había generado el Código Civil, ¿sí? Que en ese sentido fue un instrumento definitivo y clave de, 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 de la modernidad tardía. Pero ahí se viene la dictadura stalinista, como eventualmente lo vimos y lo veremos en filosofía política, eh, a la muerte de Lenin, empieza la pugna entre Trotsky y Stalin, que al final termina ganando Stalin. Trotsky tiene que irse de Rusia, que si no, pues lo asesinaban. Al final, Stalin terminará asesinándolo en México, a donde llega Trotsky para, huyendo de las garras del stalinismo, ¿sí? Les recuerdo que de los 50 miembros del Comité Central Bolchevique del 17, el único que sobrevivió fue Stalin. Todos los demás, todos los demás son asesinados por Stalin. Incluso hay planteamientos y teorías de que el mismo Lenin muere, ¿sí? Envenenado por Stalin. Y entonces Pachucanis se ve obligado a abjurar, ¿sí? De su teoría del derecho, porque ya en ese momento para Stalin es claro que necesita el derecho para montar su dictadura y necesita el Estado, ¿sí? Para consolidar la revolución, pero para consolidar también su régimen totalitario, ¿sí? Entonces ya eso de la extinción del derecho no le sirve a Stalin y por eso empieza a hablar de una superestructura jurídico-política e ideológica, como si el derecho no fuera ideológico, es decir, como si el derecho no fuera fetiche, como si el derecho además no tuviera que extinguirse, ¿sí? Entonces hace que Pachucanis se eche para atrás, ¿sí? Que abjure de su libro
que diga que estaba equivocado, lo pone a redactar la Constitución de la Unión Soviética, ¿m? Y después, cuando ha terminado de eh, redactarla, lo acusa de enemigo del pueblo, lo acusa de trotskista y lo fusila, ¿sí?, al pobre Pachucanes. Ese fue el destino de Pachucanes. Y viene después, con esto ya cerramos, Gramsci. Ya después, al final del curso, veremos los desarrollos, digamos, del marxismo contemporáneo. Pero justo después de Pachucanes, Gramsci va a recoger el concepto de ideología. Digamos, Gramsci es una gran relectura del marxismo, mucho más profunda, digamos, más sutil, más compleja, y que además daba razón de la complejidad misma de la heterogeneidad social que se presentaba, ¿sí? Ya él no habla de lucha de clases, sino digamos, de lucha de hegemonías. La burguesía, para llegar al poder, necesita una hegemonía, un bloque hegemónico, y para poder derrocar a la burguesía se requiere un bloque contrahegemónico. De ahí vienen las nociones de hegemonía y contrahegemonía, y por supuesto la ideología adquiere entonces, digamos, una nueva aserción, un nuevo sentido, ya no solo negativo, sino también propositivo. Gramsci da el giro en ese sentido, ¿sí? Y de hecho, pues en ese marco es que empiezan también a plantearse, digamos, ya teorías, digamos, más propositivas de lo que sería el Estado democrático de derecho y la posibilidad de que tanto la democracia como el mismo derecho cumplieran un papel proactivo sobre la estructura económica. Entonces, culminemos este paradigma, el ideal regulativo, pues como una teoría crítica. El derecho es el opio del pueblo. La justicia, pues es la justicia como revolución, ¿sí? Justicia revolucionaria. Y, por supuesto, desobediencia revolucionaria a la legalidad. Esto antes de tomarse el poder, pero como les comento, una vez que se toma el poder, esto varía, por lo menos en los regímenes estalinistas totalitarios que persisten, ¿sí? ¿Sí? Porque entonces lo que había sido una justicia como revolución ya queda consignada a justicia en últimas procedimental, ¿sí?, dentro del régimen socialista, y la desobediencia revolucionaria a la legalidad ya se vuelve desobediencia contrarrevolucionaria a la legalidad, que no es admitida.